Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han pasado? Continuamos entonces con el tratamiento de las ecuaciones diferenciales de orden superior. Recuerden que estamos trabajando las ecuaciones de segundo orden con coeficiente constante y que quedaba pendiente la parte que tiene que ver con el tratamiento de el caso en el cual las raíces de la ecuación característica asociada a la ecuación diferencial resultan ser complejas. Para este caso vamos a mirar un poco con más detenimiento el teorema de esas raíces para explicarle por qué esa forma de las raíces y luego resolvemos entonces un problema o una ecuación diferencial que tenga que ver con ese tipo de ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el teorema para raíces complejas? El teorema para raíces complejas nos dice lo siguiente. Eh, nos dice lo siguiente. Si las raíces de la ecuación característica, ¿no? Mire, de la ecuación característica de la ecuación diferencial, esta es la ecuación diferencial que hemos ido trabajando, a y segunda más by prima más cy igual a 0, son un par de complejas conjugadas, o sea, si son números complejos de esta forma, donde b es distinto de 0, claro que esto debe ser, porque en ese caso estaríamos frente a unas raíces reales. Entonces, la parte correspondiente, esto es importante, la parte correspondiente de la solución general tiene la forma y igual a Euler a la ax, caso 1 coseno de bx más caso 2 seno de bx. Es importante señalar algo aquí. Aquí dice la parte correspondiente. ¿Esto a qué hace referencia? En el caso en el cual vamos a trabajar orden mayores que 2, ¿verdad? Entonces pueden, orden 3, orden 4, orden 5, recuerden que pueden aparecer entonces combinaciones de raíces reales, de raíces distintas, raíces repetidas y de raíces complejas. Entonces, en ese caso, a esto hace referencia la parte, el teorema, la parte que corresponde a ese caso. En este caso, si estamos frente a ecuaciones de segundo orden, entonces tendríamos o complejas o reales, tendríamos el caso que estamos tratando. Entonces vamos a probar rápidamente de manera sencilla ese resultado, porque la solución se expresa de esa manera. Entonces prueba. Vamos a partir entonces de que tenemos que las soluciones son de esta forma, es decir, z igual a más o menos b, es decir, un par de complejos conjugados. Sabemos por la teoría que hemos visto y por la exposición que le hicimos allá en el documento, que Euler a la ix es igual a coseno de x más y seno de x, es decir, que esta expresión se puede llegar a estar utilizando, acuérdense, las series de Taylor, entonces por series de Taylor, entonces Euler a la ix a la n sobre n factorial, recuerden que llegamos a esta parte. Entonces este resultado lo vamos a utilizar. También vamos a utilizar este hecho, ¿verdad? Euler a la z, entonces tendríamos que sería Euler a la a más ibz. Si colocamos el menos aquí, pues también va a funcionar con el menos k. Acuérdense entonces que aquí podemos utilizar potencia de igual base. Acuérdense que en este caso tendríamos potencia de igual base, se deja la misma base y se suman los exponentes que tendríamos aquí. Estamos aplicando la propiedad a la inversa. Entonces esto sería igual a Euler a la A que tenemos, y esto que está aquí, Euler a la IBA, sería entonces esta parte que está aquí, cambiando en esta ecuación que tenemos aquí, la X por la B. Entonces, eso creo que no tenga problema allí. Entonces, esta expresión de Euler a la Z, siendo Z un número complejo, se puede expresar como Euler a la A factor de coseno de B más y seno de B. Hasta allí no creo que haya problema. Entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros hemos dicho que tenemos un par de raíces complejas que vamos a llamar R1 igual a A más B y R2 igual a A menos B. Son las dos raíces que nos salen de acá. Es fácil probar también, no lo vamos a hacer aquí, pero es fácil probar de que la forma que hemos considerado, que se consideró al principio, acuérdense, como y igual a Euler a la Rx, que esas derivadas todas son de la forma R
aquí sí es n, Euler a la n, a la r, perdón, a la r, x. Entonces que eso también se satisface cuando r tiene esta forma. Cuando r tiene esta forma, entonces eso es fácil probarlo, y ese hecho también lo vamos a utilizar acá para probar eso. Eso allí es, se puede mirar que eso también se satisface, esas derivadas también se satisfacen para eso. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Eso lo vamos a probar y vamos ahora a utilizar el teorema de superposición, es decir, vamos a obtener la solución y igual a C1 Euler a la R1 más C2 Euler a la R2X. Es decir, vamos a escribir esto de la siguiente manera. Esto utilizando esta parte más C2 Euler a la R2X. Hasta allí, nada, simplemente estamos utilizando que R1 en su parte compleja y R2 en su parte compleja. De todas maneras, esa expresión, hasta allí vemos lo que hemos trabajado. Ahora vamos a desarrollar eso para mirar qué nos queda. Tendríamos que eso es igual. La primera expresión que nos daría, esta expresión que tenemos aquí, acuérdense, por esta que ya tenemos acá, que tenemos aquí en esta que le estoy señalando, esta que le estoy señalando acá, esto es AX, que hace la parte de esto que está acá, y esto es BXY. Por tanto, esta parte de BXY es esto que está aquí. Entonces nos queda C1 Euler a la AX por el coseno de BX más Y seno de BX. Vamos a la siguiente parte, viene el signo más la segunda parte. Entonces, ¿qué tendríamos? Tendríamos C2 Euler a la AX por el coseno de BX menos Y seno de BX. Eso debe quedarnos de esa siguiente manera. Entonces, por la misma razón, utilizando esta misma situación. ¿Qué tenemos aquí? Entonces, aquí lo que tenemos es que utilizar la propiedad distributiva en ambos casos, por esto y esto por esto. ¿Qué vamos a obtener? Fíjense bien, que al multiplicar esto por esto tendremos un coseno y tendremos aquí esta también otro coseno. Entonces aquí podemos factorizar por esta parte lo que tiene que ver con Euler a la AX por coseno de BX, que también está aquí, Euler a la AX coseno de X. Factorizamos ese término y nos queda factor de quién, factor de C1 más C2, factor de C1 más C2. En el siguiente término, más, aquí tenemos entonces, ¿qué tenemos acá? Nos quedan los senos. Entonces tendríamos Euler a la AX por seno de B y Euler a la X por seno de B. Entonces tendríamos, vamos a factorizar esa parte. Y eso sería factor de quién? Aquí nos quedaría C1 y acá nos quedaría C1i y acá nos quedaría C2i, pero negativo. Entonces tendríamos el siguiente factor, ¿verdad? Tendríamos factorizado. En esta parte, esto lo podemos llamar así fácilmente, esto es una K1, digamos, y esto que está aquí también es una constante, la llamamos K2. ¿Y qué es lo que tenemos? Tendríamos entonces Euler a la A, y este factor, este sería el factor, este también sería el factor, que multiplica a K1 por coseno de BX más K2 seno de BX. Entonces tendríamos esta expresión, ¿verdad? Tendríamos esta expresión. El factor común, que sería este que hemos señalado, que estamos señalando aquí, ¿no? Por el K1, esto lo llamamos K1, coseno de BX más K2 seno de BX. Entonces, esto que está aquí es la forma de expresar las soluciones cuando las raíces son complejas. Fíjense entonces que qué nos queda del término que nos queda. Si tenemos la raíz z es igual a más BI, no importa si sea negativo o sea positivo. Entonces lo que tenemos que mirar, que es la parte real,
se acompaña aquí a la parte esta que está acá, y esta B es el ángulo de las dos funciones. O sea, es la parte, el coeficiente del ángulo. Entonces tendríamos Bx como ángulo, sería coseno de Bx y seno de X. Entonces esa sería la forma para trabajar, para dar las soluciones cuando tenemos entonces raíces de esta forma. Eso se puede ver mejor a través del siguiente ejercicio. Vamos a resolver el siguiente problema. Nos dice resolver la ecuación diferencial y segunda menos 4y' más 5 igual a 0. Entonces, esa solución, vea cómo la vamos a obtener. Entonces, la raíz característica ya tenemos, acuérdense que esto es r al cuadrado, ojo, eso tiene que saberlo obtener, menos 4 r a la 1 más 5 r a la 0, es decir, más 5 igual a 0. Se tiene de ahí, tenemos la ecuación característica esa. Ahora, ¿cómo resolvemos esa ecuación característica? De la misma manera, ustedes verán, a ver, aquí lo que se me ocurre es mirar que este 4, tengo aquí 5, puedo escribir esto como 4 más 1, paso el 1 hacia el otro lado y me quedaría de este lado r a la 2 menos 4r más 4 igual a menos 1. Entonces tendríamos esa ecuación. Esta parte que tenemos aquí, si te puedes dar cuenta, aquí tenemos la raíz, que esto es r, ¿verdad? La raíz de esto es r. Tendríamos por este lado, tendríamos r, y de este lado tendríamos 2. El doble producto de esto es, multiplicamos por 2, sería 2 por 2, 4, está esto. Por tanto, eso es un trinomio cuadrado perfecto. Esto sería r menos 2 al cuadrado igual a menos 1. Entonces tendríamos eso. Vamos a borrar ahí un momentico para que nos quede eso con mayor claridad. Entonces tendríamos eso hasta el momento. Aquí tendríamos esta parte que ya vimos que es esto, y que eso es igual a menos 1. Aquí se saca raíz cuadrada a ambos lados, y ¿qué vamos a obtener? Vamos a tener que la raíz cuadrada de esta es r. Aquí nos quedaría, vamos a ver, sería r menos 2 igual a más o menos i. Más o menos i. ¿Por qué más o menos i? Porque la raíz de menos 1 es i. Ahora, este 2 que queda aquí, fíjense, lo hemos pasado para acá, a sumar. Entonces, por ahí, de allí tenemos que, por eso es que esto es r igual a 2 más o menos i. 2 más o menos i. Entonces, tenemos dos raíces, ¿verdad? Tenemos r1 igual a 2 más i y r sub 2 igual a i. Pero ya en este caso aquí, por el teorema que vimos, no nos interesa, sino que esto es a, y aquí b es 1. Eso es lo que nos interesa tener allí. Nos interesa tener eso ahí. Borramos un poco aquí este desorden que tenemos, y lo que tenemos es que ya obtenemos que las dos raíces son esas que tenemos allí, ¿verdad? Donde esto es, donde a vale 2 y b vale 1. Si ya tenemos que a vale 2 y b vale 1, entonces simplemente vamos a esta fórmula que tenemos aquí, que la obtuvimos en el teorema, y igual a Euler a la ax, factor de k sub 1 coseno de bx más k sub 2 seno de bx. Entonces a vale 2 y b vale 1, por tanto eso nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? Y con eso habríamos resuelto entonces nuestro caso de la solución de ecuación diferencial a esta ecuación diferencial, cuando las raíces resultaron ser un par de complejos conjugados de esta forma. Entonces, espero que este vídeo le haya mostrado el camino para resolver el caso de las complejas, y que con mayor detenimiento ustedes puedan mirarlos en sus casas, repasarlo 1, 2, 3 veces, 1000 veces si quieren, 10.000 veces, 8.000 veces, y darse cuenta del por qué, la forma de cuando las raíces son complejas. No caer simplemente en que al encontrar el número complejo obtener el A y obtener el B, sino fijarse bien en la prueba del teorema, porque se llega a esas conclusiones. Dios lo bendiga, Dios me bendiga, sigan portándose bien. Acuérdense que les habló su profesor Pablo Elías Rodríguez. Y cuídense, muchachos, el palo no está para escuchar. Dios les bendiga.